Ahora les contamos que, bueno, vamos a hablar de la próstata. La próstata es una pequeña glándula, tenemos los varones y que puede crecer con el paso de la edad, con el paso del tiempo, y esto nos puede provocar algunos problemas urinarios, por ejemplo. Nos acompaña acá el doctor Francisco Cordero para conversar un poco sobre los avances médicos que han habido en este campo y también que nos cuente, doctor, bienvenido, ¿qué pasa cuando crece la próstata? Ok, la próstata es una glándula que se encuentra por debajo de la vejiga y a través de ella pasa la uretra, que es el conducto por donde orinamos. Cuando pasan los años, normalmente después de los 50, 60 años, podemos ver un poco de agrandamiento y ese agrandamiento puede obstruir un poco el caño de salida de la orina, lo cual puede llegar a ocasionar problemas para orinar. Doctor, ¿este crecimiento tiene una relación con cambios hormonales conforme va pasando la edad? Sí, después de los 40, 50 años, los niveles de testosterona y otras hormonas pueden variar y eso ayuda a que la glándula aumente de tamaño y crezca. Ok, doctor, y cuéntenos también, por ejemplo, ahí tenemos en la pantalla justamente dónde está ubicada la próstata. ¿Nos puede comentar ahí un poco? Sí, exactamente, ¿verdad? Debajo de la vejiga está la glándula y a través de ella pasa la uretra, que es el tracto por donde orinamos. Y cuando se da la hiperplasia se produce una obstrucción que hace que sea más difícil el tema de la orina, ¿verdad? Doctor, ¿cuáles son esos avisos que nos da el cuerpo, verdad, de que está creciendo justamente esta glándula? Normalmente los síntomas son paulatinos. ¿Por qué? Porque el cuerpo se llega a acostumbrar un poco al tema de la obstrucción. Generalmente la vejiga, que es el músculo, crece y eso genera, digamos, como que al principio los síntomas no sean tan notorios. Pero usualmente lo que valoramos es que el paciente le cuesta orinar, tiene que pujar un poco para empezar a orinar, que el chorro es más lento, más entrecortado o que se levanta más veces en la noche a orinar. Doctor, ¿y hay más riesgo de sufrir infecciones urinarias, por ejemplo? Cuando el agrandamiento es importante puede generar que el residuo urinario que queda, o sea, no logramos vaciar por completo la vejiga, eso puede llegar a ocasionar que esa orina que queda ahí sea un medio ideal para el crecimiento de las bacterias y pueda asociar infecciones urinarias. En el caso de los hombres, las infecciones no son como las mujeres que da cistitis, en el hombre lo que da es prostatitis. Prostatitis. Y generalmente son síntomas bastante fuertes, ¿verdad? Pueden orinar sangre, puede haber mucha fiebre, escalofríos y mucha dificultad para orinar, inclusive se puede uno trancar de la orina, ¿verdad? Y tiene que colocarse una sonda. Doctor, ¿qué tan común es y qué podemos hacer, por ejemplo, cuando hay piedras en la vejiga, ¿verdad? Y tenemos estos rastros de sangre en la orina? Sí, normalmente el tema de las piedras en la vejiga las vemos ya en casos muy avanzados, ¿verdad? Donde la próstata es muy grande, donde hay un residuo postmiccional bastante importante y eso hace que los minerales que orinamos se precipiten y generan calcificaciones que con el tiempo pueden llegar a formar piedras. Y es esperable que por la misma piedra, la irritación que ocasiona en el revestimiento de la vejiga pueda ocasionar que haya sangre oculta. Hay un tema también muy importante y yo creo que es de los más polémicos, se podría decir, ¿verdad? ¿Cómo se detecta el crecimiento de la próstata? ¿Es un examen físico, un examen de sangre? ¿Cómo se realiza? Ok, normalmente siempre, digamos, cuando valoramos el paciente, ¿verdad? Por hiperplasia, el examen físico es el que más nos va a ayudar. El tacto rectal definitivamente es el pilar angular en el diagnóstico, ¿verdad? De la hiperplasia y además del cáncer de próstata. El antígeno prostático, que es el examen de sangre, ese nos va a ayudar también para descartar otras posibles situaciones como es el cáncer de próstata y el ultrasonido de vías urinarias, que hoy por hoy también es de gran ayuda para ver el tamaño de la próstata. Doctor, ¿cuándo hay más riesgo de sufrir estas infecciones urinarias? Mira, el tema de las infecciones muchas veces, siempre lo más frecuente que podemos ver es cuando el paciente aguanta las ganas de orinar. Okay. Muchas veces la historia clínica retiene, exactamente. Okay. Generalmente un paciente que va a un viaje largo, va aguantando las ganas de orinar y cuando llega al servicio no puede orinar, empiezan los síntomas y eventualmente la próstata se llega a colonizar de bacterias. ¿En qué edades es más frecuente que se comience a presentar este crecimiento? Normalmente, después de los 60 años, casi que más de la mitad de los hombres vamos a tener un agrandamiento de la próstata. De esa mitad de hombres que tienen próstatas grandes, el 50% ya va a tener sintomatología que va a requerir algún tipo de tratamiento, ya sea pastilla o cirugía en algunos casos. Hablando de la cirugía, ¿cómo es la cirugía para eliminar ese exceso de tejido prostático, verdad?
cuando está, por ejemplo, como el tamaño de, con lo que tenemos ahí, con la naranja, sí. Mira, hay diferentes alternativas, ¿verdad? Antes, usualmente lo que se hacía era la RTU de próstata, la RTU de próstata o la vaporización láser también, que es lo que hacíamos era por medio de un aparatito hacer una resección del adenoma prostático. Yo siempre lo explico como una naranja, ¿verdad? Tenemos la pulpa, tenemos la cáscara, lo que hacemos es tratar de comer la pulpa hasta donde se pueda. Ahora contamos con una tecnología moderna que se llama el láser de holmium, ¿verdad? Que es un láser de alta potencia. Es esta vaporización láser, ¿cómo? El láser de holmium, digamos, a diferencia de la vaporización, lo que hace es remover el tejido prostático, digamos, separar la pulpa de la cáscara, para que al final el paciente solo quede, digamos, con la cascarita de la próstata. Cuando queda solamente la cáscara, el paciente obviamente va a mejorar muchísimo los síntomas obstructivos, y la ventaja que tenemos con el HoLEP es que es una solución más duradera de los síntomas, ¿verdad? Porque se remueve más tejido, hay mejor evaporización de los tejidos, hay menos sangrado, y normalmente con 2 días de sonda el paciente ya se va sin sonda, ¿verdad?, para la casa, y va a sentir un cambio radical. Es más rápida la recuperación. La recuperación es mucho más rápida, además de que los síntomas, digamos, mejoran inmediatamente, y el paciente, digamos, no tenemos como un límite de tamaño. Antes, para los otros procedimientos teníamos que tener próstatas menores de 80 gramos. Ahora con el HoLEP podemos tener próstatas muy, muy grandes, que igual podemos tratarlas de manera endoscópica. Ok, doctor, y cuéntenos, por ejemplo, ¿afecta el tratamiento la función sexual del hombre? Eso es una pregunta muy interesante, siempre me la hacen, ¿verdad? El tema de la función sexual se mantiene exactamente igual, el placer, el orgasmo, todo eso se mantiene, la erección también. Lo que sí se ve afectado es la eyaculación. Muchas veces el paciente puede quedar con algo que se llama eyaculación retrógrada, que es que la eyaculación ya no se expulsa por la uretra, sino que se devuelve a la vejiga. Eso no tiene, digamos, ninguna implicación en la parte sexual más que el tema de la eyaculación. ¿Complicaciones de salud? Por ejemplo, el hecho de no eyacularlo externamente, no, después se orina. El problema, digamos, es si el paciente quiere ser papá. Eso sí es un tema, digamos, de que sí se va a ver perjudicado, porque ya la cantidad de semen disminuye a muy poco, a nada. Claro. Y bueno, también la importancia de la detección temprana, ¿verdad? De esta glándula, ¿verdad? Cuando está en crecimiento, ¿a qué edad es recomendable comenzar a hacerse estos diagnósticos? El tema del chequeo siempre se debe empezar a los 40, 45 años. Generalmente a los 40 siempre yo les recomiendo hacerse el examen de sangre, y si hay factores de riesgo, digamos papás, hermanos, tíos con antecedentes de cáncer de próstata, en esos casos sí es recomendable empezar con el tacto rectal. Okay. Si no hay antecedentes o factores de riesgo, a los 45 años se puede empezar con el tacto rectal, y la idea es hacerlo una vez al año. ¿Por qué? Porque la detección temprana del cáncer también, cuando se detecta tempranamente se puede curar. Y el tema de la hiperplasia siempre es importante agarrarlo en etapas tempranas, no en etapas donde ya tengamos piedras o cosas que pueden llegar a complicar un poco más el manejo. Doctor, nos pregunta también Ana Laura en el Facebook Live de Giros, que para un adulto mayor de 85 años, ¿verdad? En el caso de la próstata, ¿verdad?, agrandada, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es el mejor tratamiento? ¿Si el láser, la vaporización? Ok, mira, el tema siempre es valorar cada paciente, obviamente hacer un buen diagnóstico y poder catalogarlo de una buena forma. Hay tratamientos médicos, hay pastillas que pueden ayudar muchísimo para el tema de la hiperplasia, y el tema del láser holmium no hay límite de edad, ¿verdad? Siempre y cuando el paciente esté en condiciones de poderse someter a una cirugía. Por ejemplo, yo he operado pacientes de 90 años con la técnica y les ha ido bastante bien. Claro, doctor, por acá nos pregunta Otto, don Otto, nos dice: buenos días, ¿la próstata agrandada influye en la incontinencia al dormir? Muchas veces puede generar que el paciente tenga que levantarse muchas veces en la noche, e inclusive puede asociarse con incontinencia. Esa es una incontinencia que llamamos por rebalse. ¿Qué significa eso? Que probablemente la vejiga no se vacía por completo, queda la vejiga llena, y eso puede llegar a generar momentos donde ya la vejiga no puede más aguantar más la orina y hayan escapes involuntarios. Entonces siempre es importante también valorar eso. Normalmente el tema de la incontinencia por rebalse ya habla de síntomas avanzados de la hiperplasia prostática. Claro, por ahí, bueno, ahí ya le contestamos a Ana Laura. Nos dice Junior Montano: ¿qué se puede hacer si tengo prostatis crónica?
Ok, la prostatitis crónica muchas veces hay que catalogarla. Tenemos dos formas, una que es por bacterias y otra la que es abacteriana, que es que ya no hay bacterias. Generalmente la prostatitis crónica bacteriana, el manejo tiene que ser multimodal, ¿verdad? Hay que darles tratamiento para el dolor, tratamientos antiinflamatorios y a veces el tratamiento tiene que ser por una larga duración. A veces uno quisiera poder quitar de todos los síntomas, pero muchas veces puede quedar algún tipo de molestia, alguna dificultad para orinar o algún ardor. A veces cuando hay prostatitis crónica, la cirugía no es como la mejor opción. A veces hay que empezar por tratamiento médico y eventualmente, si no mejora, podríamos pensar en algún tipo de procedimiento para mejorar los síntomas. Claro, nos pregunta también ahí Ana, para un adulto mayor, ¿verdad?, con una enfermedad cardiovascular, un adulto mayor de 80 años, por ejemplo, con una enfermedad cardiovascular, ¿cuál es la mejor opción para el agrandamiento de la próstata? Ok, en esos casos siempre es importante, bueno, tener una valoración del cardiólogo, ¿verdad? Ver si es factible someterlo a un procedimiento. La técnica con láser muchas veces lo podríamos utilizar hasta en pacientes anticoagulados. Los pacientes cardiópatas, algunos pueden necesitar algún tipo de anticoagulante y eventualmente cuando se utiliza la tecnología láser, el riesgo de sangrado es muy baja. Entonces, para próstatas grandes, pacientes anticoagulados o con algún padecimiento cardiovascular se puede utilizar. En casos donde el paciente tiene una cardiopatía muy importante, donde no es factible operarlo, en esos casos sí es importante valorarlo con tratamiento médico y ver si es factible ayudarle. Claro, nos pregunta por acá Laura, ¿cuándo es grado 4 de cáncer, por ejemplo? Ok, el cáncer es diferente a la hiperplasia, son dos enfermedades diferentes. Por ejemplo, si volvemos al tema de la naranja, en la cáscara es donde generalmente se forma el cáncer. Casi que el 80% del cáncer se siente o se palpa en el tracto rectal porque está en la cáscara. El agrandamiento se da en la parte de la pulpa. Entonces, normalmente el tema de la hiperplasia, cuando hablamos de grado 4, es cuando una próstata mide más de 80 gramos, ¿verdad? Una próstata con una medición mayor a 80 ya es una grado 4. El tamaño normal es de 20 gramos. De 20. El caso de estadio 4 de cáncer normalmente es cuando ya un tumor sobrepasa la próstata y ya tenemos lesiones en hueso, ¿verdad? Principalmente, ya hay lesiones metastásicas muchas veces. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Alexis, nos dice, un hombre de 49 años que en ocasiones le han dicho que se haga el examen del antígeno prostático, aunque gracias a Dios no siente ninguna anomalía. De igual manera, siempre es bueno pedir el examen de sangre. Mira, los dos exámenes son complementarios, ¿verdad? El tema del antígeno es una sustancia que se produce dentro de la próstata, sirve para medir, digamos, si hay algo que no está bien en la próstata. Desgraciadamente, cuando sale elevado no es sinónimo de cáncer. A diferencia del tacto, ¿ok? El tacto rectal en sí tiene una especificidad y una sensibilidad más alta en el sentido de que si sentimos algo duro, como los nudillos o como la mesa, ya nos hace pensar en que hay que hacer algunos otros estudios para descartar el cáncer. Entonces siempre el examen, digamos, se complementa con el examen de sangre. Siempre hay que hacer el tacto rectal, desgraciadamente, ¿verdad? Es un examen importantísimo. Yo le digo que son como los 10 segundos que salvan vidas, porque muchas veces al tacto rectal es donde logramos detectar algún tumor o alguna anomalía y podemos hacer un diagnóstico más preciso y diferencial de la hiperplasia. Perfecto, doctor. Nos pregunta por acá Leonel, en el caso de, a la hora de ir a orinar, ¿qué es mejor? ¿Orinar sentado o orinar de pie? El tema de ese, ¿verdad? También es una de las cosas que más me preguntan. El tema de orinar sentado, más que todo, es cuando el paciente tiene dificultad para orinar. Muchas veces uno de los síntomas es que el chorro disminuye y ya puede orinar al piso o la taza del inodoro, ¿verdad? Entonces, en esos casos, el tema de orinar sentado genera como más tranquilidad, ¿verdad? Para no hacer regueros. Pero en sí no hay evidencia hasta el día de hoy, digamos, que cuál sea la mejor posición, si de pie o sentado. Pero en casos de que pacientes les cueste orinar, la posición de sentado es mucho más cómoda que estar orinando de pie. Ok, perfecto. Doctor, nada más, cuéntenos cuál es el primer síntoma para toda la gente ahí que nos está observando. Está bastante aquí en el Facebook, de hecho, interesada por el tema. ¿Cuál es el primer síntoma del agrandamiento de la próstata? Ok, el tema es que no hay síntoma, digamos, inicial. Okay. Como te digo, siempre son paulatinos. Muchas veces el principal síntoma es
chorro débil, entrecortado, ¿verdad? Pacientes que tienen que pujar para empezar a orinar, la sensación de que no vacían por completo, ¿verdad? También es otro de los síntomas que pueden ver, y a veces ya levantarse en la noche 2, 3 veces ya son síntomas de que eventualmente hay un agrandamiento prostático. Entonces, normalmente lo que uno debería hacer como hombre es visitar al médico antes de empezar los síntomas para poderlos detectar a tiempo y eventualmente manejarlos de forma de que no lleguen a afectar la calidad de vida de cada paciente. Perfecto, muchísimas gracias. Él es el doctor Francisco Cordero, quien nos vino a compartir esto de información tan importante sobre el cuidado que debemos de tener para el agrandamiento de la próstata. Continuamos.